les bendiga en el día de hoy. Para la reflexión de este día, acompáñennos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 29, a partir del versículo 2. Job 29, 2. Y así dice la palabra del Señor, dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en los que Dios me guardaba? Vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos en este día que tú uses mi vida y mis labios, Señor, y que tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para poder comprender y entender lo que tú quieres hablar en este día. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigue diciendo, dice, como en los días en que me guardaba, el 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Este pequeño devocional o esta reflexión yo la he titulado Añora. Añorar es cuando uno echa en falta algo, cuando uno recuerda un momento pasado con cierta ternura o deseo o una felicidad y unas ganas de que eso volviera a suceder. La añoranza. Y Job aquí está en esa añoranza. Él añora el tiempo pasado. Hace unos meses él tenía a sus hijos vivos, tenía a todos sus bienes, que eran muchísimos, y él sentía que caminaba muy cerca de Dios. Y él empieza este pensamiento en el que añora, hablando de quién me diera estar como antes, como cuando yo estaba cerca de Dios. Y es que muchas veces, hermana y hermano que nos escuchas, relacionamos el hecho de que nos estén pasando cosas negativas a que estemos lejos de Dios. Y eso no es cierto. Job estaba haciendo lo correcto y él no estaba lejos de Dios. Pero la circunstancia que él vivió le hizo sentir alejados de Dios. Él ya no sentía a Dios. Él sentía que Dios se había convertido en su enemigo. No creía que en este momento Dios estuviera velando por su bienestar, cuidando de su tienda, de sus bienes, de su casa, de su vida. Muchas personas hemos perdido en esta pandemia dinero, posesiones, hemos entrado en un declive de salud, o hemos aún peor perdido a algún ser querido, como Job perdió muchos seres queridos. Y todo esto nos lleva a un lugar y a un momento y a una circunstancia de nuestra vida que no le desearíamos ni a nuestros enemigos. Pero sobre todo nos sentimos lejos de Dios. Lejos de Dios. Yo recuerdo que hubo un momento en mi vida en el que Dios me quitó algo que quería y yo sabía que no me convenía. Y yo lo acepté, según yo, el no de Dios, el que Dios me apartara de un ser querido. Pero ¿sabes qué? A raíz de eso, yo dejé de sentir a Dios. Yo ayunaba, yo oraba, yo leía de la palabra de Dios, a veces hacía muchos ayunos en un poco tiempo, enflaqué varios kilos y ya yo soy delgado, imagínense. Pero
yo no sentía a Dios. Los domingos en el ministerio en el que estábamos íbamos a visitar a diferentes iglesias y yo me apuntaba a todas. Yo hacía 3 y 4 cultos un domingo, 6 horas, 5 horas de alabanza, 3, 4 horas de predicación y yo no sentía a Dios. Porque en el fondo yo tenía algo en contra de Dios. Sabía que lo que Dios había hecho era lo correcto y sabía que era lo mejor para mí, pero yo no quería eso. En el fondo estaba enfadado con Dios. En el fondo le recriminaba a Dios, pero no se lo manifestaba. Y Dios solo me daba lo justo y lo necesario. Parecía que no hablaba conmigo. Parecía que no trataba conmigo más de lo que tenía que tratar. Y ahí quedaba, a distante. Pero el que estaba distante era yo. Porque el dolor de mi añoranza, de lo que yo añoraba, de lo que yo quería, me mantenía lejos de Dios. Y un día, después de semanas y semanas, más de un mes y medio, volvió. Pero porque dejé de añorar y de sentir esa recriminación contra Dios y empecé a tener miedo y a decir, no, yo lo que necesito es la presencia de Dios. ¿Por qué Dios no está como conmigo antes? ¿Por qué no siento a Dios igual? Y eso fue lo que hizo que mi relación con Dios volviese a un momento tan bueno. Después de ese tiempo fue un pequeño periodo muy bueno con Dios, porque me sentí otra vez cerca de Él. Lo que añoramos nos puede separar de Dios. A veces añoramos entrar en una carrera, añoramos estar en un trabajo, añoramos algo que hemos perdido, como Job. Y dejamos de desear la presencia de Dios. Y tenemos tenemos cosas en contra de Dios en nuestro corazón. Añora, pero añora la presencia de Dios. Añora el primer amor. Cuando Dios era algo tan sublime, tan exquisito en nuestras vidas, hermana y hermano. Añora eso. Y no añores lo que Dios te ha quitado o lo que Dios ha permitido que pierdas. Porque ese es el enfoque correcto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te pedimos que tú nos ayudes a no tener cosas en nuestro corazón en contra de ti. Como decía la palabra que dice, aún con todo, Job no pecó con sus labios, su corazón había algo. Había algo que él pensaba que a lo mejor no era bueno, pero él mantuvo su integridad de sus labios, no dijo nada contra ti, pero su corazón necesitaba ser tratado. Y nuestro corazón necesita ser tratado, Señor, para no tener una añoranza que te desplace a ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.